¿Qué es el cáncer de hígado y concretamente qué es el hepatocarcinoma? El cáncer es el resultado de que una célula se transforma de buena en mala, de benigna en maligna, ¿no? Entonces, en el hígado hay dos tipos de células, la gran mayoría se llaman hepatocitos y hay unas pocas que se llaman colangiocitos, que sirven para otra cosa. Bueno, cuando esa transformación de benigno en maligno ocurre en un colangiocito, aparece un colangiocarcinoma. Cuando esa transformación surge en un hepatocito, aparece un hepatocarcinoma. Y porque son muchas más las células, el hepatocarcinoma es con mucho el tumor más frecuente del hígado, el cáncer más frecuente. Más del 90% de los cánceres de hígado son hepatocarcinomas. ¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad y cuál es la mortalidad? Pues depende de la esfera desde la que vayamos. Si lo vemos a nivel mundial, pues es nada menos que entre la segunda o la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. Es un tumor, desgraciadamente, muy frecuente, mucho más frecuente de lo que probablemente en nuestro país sepamos. ¿Se manifiesta de alguna manera? Sí, se manifiesta. El hígado es un órgano silencioso. De hecho, nadie habla de su hígado porque el hígado habitualmente no da problemas. Y hablamos de un órgano imprescindible para la vida que tiene múltiples funciones. Es la gran fábrica del organismo, el gran depósito de sustancias, el gran detoxificador. Es clave en que funcionen todos los demás órganos. Bueno, pero no tiene nervios, no duele. Y entonces todo lo que le ocurre al hígado ocurre en silencio. Si esperamos a que el cáncer dé síntomas, que los puede dar dolor, puede dar complicaciones de que ya el hígado no funcione bien, es generalmente demasiado tarde. Lo importante es identificar si uno tiene un problema en el hígado. Si algo no va bien en el hígado, buscar el consejo de un especialista para que diga, esto es un problema al que debo prestar atención o no. ¿Cuáles son las causas de este tipo de cáncer de hígado, del hepatocarcinoma? Las más frecuentes, con diferencia, son infecciones por el virus B o el virus C de la hepatitis, por lo tanto las dos prevenibles y tratables. El consumo de alcohol, no necesariamente el abuso del alcohol, sino el consumo crónico de alcohol, sobre todo si coexiste con otra cosa, y esto que ahora se ha llamado el síndrome metabólico, obesidad, diabetes, etc. Y una pequeña, muy pequeña proporción de los casos puede tener un cierto tinte familiar, una heredabilidad. Pero esto es realmente muy poco frecuente. Una de las causas de la que hablabas era de la ingesta de alcohol. ¿Crees que eso hace que esta enfermedad esté estigmatizada? Sin la menor duda. Tradicionalmente, los que ya tenemos unos años, enfermedad del hígado, ¿no? Ya cáncer del hígado, era sinónimo de abuso del alcohol. Y, por lo tanto, cualquier enfermedad del hígado era atribuida, vamos a llamar genéricamente, a la mala vida. ¿Y crees que ese estigma precisamente lleva a los pacientes, a los enfermos, a quienes sufren esta enfermedad, a silenciarlo? ¿Y eso puede también perjudicar el tratamiento de esta enfermedad? Muchísimo. Eso les lleva a los pacientes, primero, a no identificarse como personas en riesgo. Es decir, muchos pacientes rechazan revisar su hígado por miedo a que les digan, no, tienes una enfermedad del hígado, y piensen, bueno, esto tiene que ver con el alcohol, con el... No es. Además, si por desgracia han desarrollado ya un cáncer, es un cáncer que en ese imaginario también se asocia a esa mala vida. Y por lo tanto, o no se comparte, o no se admite, o no se conoce fundamentalmente las maneras de detectarlo y prevenirlo precozmente. Pero, además de eso, el estigma, que es un estigma profundo, influye en que no se habla de él. Las cosas estigmatizadas se ocultan. No se habla de cáncer de hígado, se habla de cáncer de mama, se habla de cáncer de próstata, pero no se habla de cáncer de hígado. Interpreto con estas palabras, está clarísimo que una mayor visibilidad de esta enfermedad ayudaría mucho a su tratamiento. Una barbaridad. Ayudaría a que se detectaran
más precozmente, a que se previnieran muchos casos que no llegarían a aparecer y luego a que, si por desgracia aparece, se tratara mejor, en mejores condiciones. Y cuando hablamos de estigma, estamos pensando en lo individual, en el caso de cada paciente, pero el estigma afecta a una cosa capital, que es la investigación. Las enfermedades más estigmatizadas son aquellas sobre las que se investiga menos, y menos investigación es menos conocimiento, que es peor tratamiento. La manera de mejorar el tratamiento es mejorar el conocimiento, y para eso hay que investigar. Y romper el estigma es permitir la investigación, fomentar la investigación. Doctor, gracias de verdad por haber arrojado luz sobre esta enfermedad y por darnos la oportunidad de hablar, pues así, sin filtros, de ella, del hepatocarcinoma. Pues muchas gracias también, porque hablar sin filtros es una de las mejores cosas que podemos hacer para mejorar el futuro de los pacientes con esta enfermedad. Sin duda. Gracias.